las diferencias políticas entre los liberales y la consolidación de la dictadura de Porfirio Díaz. Como recordarás, durante la primera mitad del siglo XIX hubo varios conflictos entre liberales y conservadores. Entre los liberales que derrotaron al ejército francés también surgieron diferencias. Así, se formaron dos grupos: los civiles que acompañaron a Benito Juárez desde la Guerra de Reforma y los militares que adquirieron prestigio durante la intervención francesa y eran encabezados por Porfirio Díaz. Estos últimos eran más jóvenes y tuvieron una visión distinta sobre cómo aplicar las reformas liberales. Por ejemplo, buscaban mejorar la relación con la Iglesia e impulsaron la reorganización de la economía nacional y las instituciones del gobierno. Como puedes observar, ya no solamente había conflictos entre los liberales y los conservadores, sino que también ya entre los mismos liberales ya había dos bandos. Uno en donde estaba Benito Juárez y el otro en donde había muchos militares, pero esos militares estaban encabezados especialmente en este caso con Porfirio Díaz. Con el triunfo de la República, en donde Benito Juárez por fin pudo derrotar a Maximiliano de Habsburgo en 1867, Juárez volvió a ser elegido presidente por un periodo de 4 años. Con ello, se prolongó el mandato que ejercía desde 1858. En 1871, Juárez, fíjate muy bien, se postuló de nuevo para la presidencia. Ya había sido varias veces presidente. Sus contendientes fueron Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. Juárez triunfó en las elecciones y como repudio a este triunfo, Díaz proclamó el Plan de la Noria, en el que se exigía la no reelección y hacía un llamado a desconocer al gobierno. Aunque Díaz tuvo seguidores, la revuelta no se extendió, pues meses más tarde murió Juárez. Entonces ya no había presidente. En este caso, su sucesor fue Sebastián Lerdo de Tejada, presidente en ese entonces de la Suprema Corte de Justicia. Cuando no había presidente o cuando moría el presidente, la persona que lo sustituía era el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y en este caso asumió la presidencia de la República de forma interina y convocó a nuevas elecciones. En estas elecciones él resultó ganador. Lerdo de Tejada fue presidente de 1872 a 1876. Durante su mandato se enfrentó a la Iglesia porque aplicó con rigidez las leyes de reforma. Asimismo, impulsó el federalismo, la separación y el equilibrio de los tres poderes, la participación pública mediante el voto y el respeto a los derechos civiles. Terminando su periodo, Lerdo buscó reelegirse. Si te das cuenta, es algo que los presidentes de ese entonces buscaban. Actualmente en México ya no existe esa forma de poder reelegirte si eres presidente. Solamente eres presidente una vez y ya. Lo cual provocó la inconformidad del Congreso, o sea, de los diputados y los senadores, y de Porfirio Díaz. Este volvió a levantarse en armas porque estaba muy enojado de que los presidentes querían ser de nuevo presidentes de manera constante y se querían estar reeligiendo. Ojo, es muy importante que tengas en cuenta que a Porfirio Díaz no le gustaba la reelección, pero más tarde él estuvo reeligiéndose de manera constante. Este es un dato que te comento que no viene en el libro, pero yo te lo comento para que tú lo tengas en cuenta para más adelante. Este volvió a levantarse en armas y se puso al frente del plan de Tuxtepec, en el que exigía de nueva cuenta la no reelección. Como te había comentado, él no estaba de acuerdo con la reelección, entonces hizo una campaña en contra de la reelección.
Díaz recibió un amplio respaldo de gran parte de la población. Las personas no estaban de acuerdo que los presidentes se volvieran a reelegir de manera constante. Y finalmente Lerdo se vio obligado a renunciar y a exiliarse en Estados Unidos. ¿Qué significa exiliarse? Significa abandonar el país de origen, en este caso México, y generalmente por causas políticas. Ahora sí, sin Benito Juárez, que ya había muerto, y con Lerdo de Tejada, que se había ido del país, Porfirio Díaz fue elegido presidente y asumió el cargo en 1877. Los primeros años de su gobierno fueron de ajustes y búsqueda de la paz. Consiguió aliarse con más grupos y fortalecer su poder mediante la conciliación. Por ejemplo, pactó con los caciques regionales y puso a sus hombres de confianza al mando del ejército. También trató de unificar a los liberales que se estaban peleando de manera constante y reconciliar al gobierno con la iglesia y los conservadores. Recuerda que el gobierno tenía varios conflictos con la iglesia por las leyes de reforma en donde se quitaban los privilegios que tenían. El primer periodo presidencial de Díaz duró hasta 1880. El general Manuel González, que de hecho era su compadre y amigo, le siguió en el cargo. Durante su gobierno continuó la reorganización del país, se construyeron vías férreas, se creó el Banco Nacional de México y además se reabrió el Colegio Militar. Muchas de estas siguen existiendo, estas vías férreas donde pasan los trenes, el Banco Nacional de México y también el Colegio Militar. También se firmó el Tratado de los Límites con Guatemala. Se estableció la primera fábrica de armas en el país y se fortalecieron las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Europa. Y fíjate muy bien, ahora va a pasar algo muy curioso. ¿Recuerdas que yo te había comentado que Díaz no estaba de acuerdo con la reelección? Incluso hizo varias campañas y se levantó en armas porque no quería la reelección ni de Benito Juárez ni de Lerdo de Tejada. Pero fíjate, en 1884 el general Díaz volvió a ocupar la presidencia, o sea, se reeligió. Algo que él no quería, lo volvió a hacer. Las acciones que emprendió le permitieron fortalecer su poder y mantener la estabilidad. Contó con el apoyo de políticos, militares, inversionistas, terratenientes y de la clase media, quienes consideraban que debía permanecer en el gobierno para mantener el orden y el crecimiento económico. Todos estos grupos estaban a favor de que el general Díaz conservara el poder porque les estaba yendo muy bien a todas estas personas, porque pues bueno, les iba muy bien de manera económica, tanto a los políticos como militares, como inversionistas, y los terratenientes y la clase media, ellos estaban muy contentos con él. Pero, lo vamos a ver más adelante, va a haber ciertos grupos que no estaban de acuerdo porque a ellos no se les tomaba en cuenta. Y fíjate muy bien, va a pasar algo muy interesante. Recuerda que a él no le gustaba la reelección, y de hecho por eso se levantó en armas contra Benito Juárez y contra Lerdo de Tejada, que ya lo había comentado anteriormente. En los siguientes años, Díaz se reeligió 5 veces consecutivas. Y ojo, y eso que no le gustaba, después ya le gustó reelegirse como presidente y ser presidente de manera continua. Por lo tanto, su gobierno se convirtió en una dictadura. ¿Qué es una dictadura? Bueno, es una forma de gobierno caracterizada por el ejercicio de poder sin límite de una sola persona o institución. En este caso, él era la única persona que mandaba en el gobierno y eliminó las libertades políticas. ¿Qué quiere decir? Que si tú no estabas de acuerdo con él, pues te podía encarcelar. Censuró a la prensa, no podías decir tú nada en los periódicos en contra de él, reprimió las protestas sociales. Y pues bueno, tú no podías hacer marchas o no podías manifestarte diciendo que no estabas de acuerdo con su forma de gobierno. Impidió que se llevaran a cabo elecciones libres, que quiere decir que si alguna de las personas quería decir yo quiero ser presidente en vez de Porfirio Díaz, los encarcelaba también.
e impuso a los gobernadores de los estados. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de los estados tiene un gobernador en México. Y en este caso él puso a conocidos o amigos que no se iban a poner en contra de él. Y además las instituciones de justicia y poder legislativo obedecían sus órdenes. ¿Qué quiere decir? Que todos los jueces, que todos los senadores y diputados obedecían lo que él decía. Esta etapa de la historia de México se conoce como el Porfiriato, porque fue una etapa muy grande, duró aproximadamente 30 años y toda esta etapa se le conoce como Porfiriato porque fue una dictadura y, como les había comentado, eliminó muchas libertades. Espero que te haya gustado este video, te haya ayudado a conocer un poco más de esta etapa muy importante para México que fue el Porfiriato. Recuerda darle like a nuestro video, compartir y también activar la campanita para que puedan llegarte las notificaciones cuando tengamos un video nuevo para que puedas aprender de manera sencilla y divertida. Hasta luego.